a todas las personas que nos estáis viendo y muchísimas gracias por uniros a este directo de Amnistía Internacional Madrid. Hoy, día 20 de mayo, hemos decidido organizar este evento para hablar un poco sobre LGTBI-fobia, tanto aquí en España como internacionalmente, porque el domingo pasado, el 17 de mayo, se celebró el 30 aniversario del Día se celebró el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, que coincide con el 30 aniversario de la despatologización por parte de la Organización Mundial de la Salud de la homosexualidad como una enfermedad mental, ya que en 1990, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud tomó esa decisión. Además, es curioso que justo dentro de 5 días, el 25 de mayo, también va a cumplir un año desde que la Organización Mundial de la Salud ha decidido dar un pasito más allá y no despatologizar completamente a las identidades trans y a las personas transgénero, pero sí sacar de dentro en la clasificación internacional de enfermedades, sacar de ahí, de dentro de las enfermedades mentales, la disforia de género, y en vez de retirarla de la clasificación, pues la ha movido a otra categoría que ha llamado condiciones de la salud sexual. Así que bueno, ha sido un paso dentro de la lucha del colectivo trans que hay que seguir luchando, pero bueno, un paso hacia adelante. Y eso también lo conmemoramos dentro de 5 días, el 25 de mayo. Así que nada, yo me llamo Sol Castro y soy miembro del equipo de diversidad sexual y de género de Amnistía Internacional España. Además, aparte de activismo LGTBI, pues trabajo como consultor jurídico en The Guernica Center for International Justice, que es una asociación especializada en derechos humanos, en derecho penal internacional y en justicia transicional. En este directo que hacemos hoy, como podéis ver, no estoy solo, sino que estoy con una persona a la que yo admiro muchísimo y que para mí es un referente en la lucha aquí en España por los derechos de las personas LGTBI. Y para quienes no la conozcáis, pues ella es Violeta. Encantado de tenerte aquí, Violeta. Violeta es abogada, activista de derechos humanos e investigadora social. Y ella está especializada en concreto en género, diversidad sexual, discriminación y violencias, siempre aplicando un enfoque feminista de derechos humanos interseccional. Violeta trabaja y colabora en diferentes organizaciones desarrollando proyectos de análisis, de investigación, de divulgación y de comunicación en temas pues, relacionados con discriminación y con derechos humanos. Además, seguro que muchas o muchos de vosotros la habéis leído porque ella es columnista habitual en el diario y además coordina un blog muy conocido de temática LGTBI que se llama 1 de cada 10. Así que nada, Violeta, muchísimas gracias por estar aquí desde la distancia, que es un privilegio contar contigo y que nos dediques un ratillo para hablar sobre la LGTBI-fobia. Saúl, pues muchísimas gracias. Yo encantada de la vida. Además, bueno, Amnistía Internacional para mí es como esa especie de nave nodriza, ¿no? Y que es un gusto poder estar en Amnistía Internacional Madrid y en Amnistía Internacional España y el equipo de diversidad, pues que te voy a contar, ¿no? Vamos, mucho de la lógica que se utiliza a la hora de analizar o que yo utilizo a la hora de analizar, pues está totalmente impregnada de ese pensamiento de derechos humanos que Amnistía tiene muy bien armado, muy bien construido y del que se pueden aprender muchas cosas realmente. Efectivamente. Así que nada, antes de entrar en faena, me gustaría deciros a todas las personas que nos estáis viendo que espero que estéis muy bien, que por supuesto que os sigáis quedando en casa, que apretéis un poquito más, que ya estamos casi ahí volviendo a la nueva normalidad y mandaros un mensaje de ánimo y mucha fuerza para estos momentos tan difíciles a todas y a todos. También os animo a que aprovechéis y que dejéis comentarios aquí abajo, que intentaremos responderlos con cualquier duda que se os ocurra o con cualquier comentario que queráis hacer para así animar un poco más el debate. Así que nada, ahora empezando pues quería preguntarte, Violeta, ¿cómo crees que estamos ahora en España internacionalmente en lo que respecta a LGTBI-fobia? Porque, claro, hablando de LGTBI-fobia, pues son muchísimos temas y muchísimos tipos de discriminaciones y de violencias con las que las personas LGTBI podemos encontrarnos. Entonces, un poco a colación de las últimas noticias que hemos visto estos días, ¿cómo dirías que a nivel institucional o a nivel normativo nos encontramos como colectivo internacional y nacionalmente?
Ujú. O sea, es verdad que son muchos planos, como tú señalas, ¿no? A nivel institucional, yo creo que hay un elemento que nos tenemos que felicitar como país o como Estado, que es la existencia de una Dirección General de Diversidad dentro de lo que es el Ministerio de Igualdad. Creo que todavía falta por parte del Ministerio de Igualdad y por parte de quienes visualizan esa institución ministerial el incorporar, bueno, pues esa mirada LGTBI, al igual que también toda la mirada interseccional que se quiere aportar desde la otra dirección, ¿no? Que existe. Con lo cual, a nivel institucional, a nivel de lo que son las instituciones, yo creo que las instituciones tienen bastante incorporado el que tiene que haber una protección y una garantía de los derechos LGTBI, ¿no? A nivel de discurso, a nivel de retórica, a nivel de escenografía, bueno, pues de visualizar las banderas en las instituciones públicas en las fechas señaladas, de realizar mensajes, algo que realmente tiene un valor y tiene una importancia que no podemos pasar por alto, ¿no? Porque en contraposición con esto, que es la cotidianeidad en la que tienen que discurrir las instituciones, nos encontramos con un rebrote y con una amenaza muy grande por parte de algunos países dentro de Europa, pero también fuera de Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en África, ¿no? Veníamos teniéndolo como mucho más claro, pero en Europa también, pues precisamente hacia la visibilidad, ¿no? de la orientación sexual y de la identidad de género y de la diversidad sexual como algo relevante, algo importante, algo a incorporar en nuestro discurso, en nuestro imaginario, que siempre va más por la presunción de la heterosexualidad y de la cisexualidad, y desde ahí se legisla y se normativiza, ¿no? Frente a esta amenaza homofóbica y LGTBófoba, ¿no? que nos encontramos y que además representa con muchísima claridad la ultraderecha española, ¿no? Pues con el PIN parental y con propuestas de alguna manera de que nos armaricemos, ¿no? Y de que discurran nuestros orgullos en la casa de campo y que no interfiramos en la libertad de sus hijos, etcétera, ¿no? Son mensajes, bueno, pues no son inocuos, son mensajes muy delicados, muy complejos y muy preocupantes porque son mensajes que están creados en laboratorios, ¿no? Están creados en el laboratorio que se viene fraguando desde que en 2013 la Federación Rusa aprobó una ley contra la propaganda homosexual en la que de alguna manera lo que hizo fue dar un giro a la persecución que sufrimos las personas LGTBI. Bueno, pues hasta entonces la persecución venía ampliamente construida en base a una normativa penal, en base a la criminalización y al derecho penal. Esto me hace tener que recordar que 70 países del mundo persiguen a las personas homosexuales vía código penal, pero lo que hizo la Federación Rusa fue incorporar otra herramienta que fue la ley administrativa para sancionar y perseguir la homosexualidad, ¿no? Fue una manera, y es una manera muy perversa porque traslada a un ámbito aparentemente inofensivo, ¿no? No se criminaliza, no se dice que es delito, no se dice que somos delincuentes, ¿no? Pero sí, de alguna manera, está lanzando un mensaje a la sociedad y eso no está bien. Y además no está bien porque es perjudicial para nuestros niños, ¿no? La propaganda homosexual perjudica a la infancia, perjudica el desarrollo de los niños, ¿no? Obviamente, algo que perjudique a un niño es algo que no es bueno, ¿no? Es algo que además genera una controversia muy grande porque si tú prohíbes la información objetiva, prohíbes la propaganda, estás limitando el acceso al principal derecho que tenemos las personas LGTBI, que es el acceso a conocer cuáles son nuestros derechos y el acceso a conocer que lo nuestro no es un problema y que el problema es el que tienen las personas que nos rechazan, nos persiguen, nos hostigan, nos acosan, nos agreden, nos vulneran multitud de derechos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que ha hecho Vox es adherirse a esa propuesta ideológica que vino liderada por la Federación Rusa, a la que se adhirió también Hungría rápidamente, a la que se ha adherido Polonia, a la que se han adherido muchos países, precisamente Europa del Este. Bueno, esto es paradójico, ¿no? Y a la que se están adhiriendo también, bueno, pues las religiones con sus diferentes caras, ¿no? La religión ortodoxa en la Federación Rusa, pero también la religión católica, el sector más ultraconservador de la religión católica, y esto lo estamos comprobando también, bueno, pues en Hazte Oír y en muchísimos países de Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Bolivia, ¿no? Cuando se quiere atacar el matrimonio homosexual, cómo se pone la imagen de un niño, la no adopción, que es algo enfermizo, que es algo perjudicial, que es algo perverso, ¿no? Se recurre a estereotipos anclados
en nuestro imaginario, en ese imaginario que es el que nos ha venido machacando la existencia desde hace tanto tiempo, y se trata de recurrir a ellos, bueno, pues impidiendo que tengamos los mismos derechos. Claro, efectivamente, sí. Además, incluso justo en estos últimos meses, en el último año, se ha visto cómo exponencialmente se está pues aprovechando, creo yo, la coyuntura tanto de la pandemia mundial como la crisis de confianza en muchas instituciones, la crisis de la democracia en muchos países, se ha cogido en distintos países, ya no solo en Europa del Este o en Latinoamérica, sino en países de África subsahariana o el norte de África, en países ha cogido la figura de la persona LGTB como el nuevo elemento al que culpabilizar de todo. Y, estamos viendo ahora que la semana pasada salían las noticias que en Corea del Sur, por ejemplo, después del desconfinamiento, del desconfinamiento que se estaba dictando para volver a la normalidad, ha habido un rebrote en un barrio concreto conocido por ser más frecuentado por personas LGTBI, y se estaba diciendo que las autoridades estaban sometiendo a distintas personas a hacerse el test, y la propia sociedad, si las personas daban positivo, los nuevos positivos que estaba viendo, lo estaban marcando como potenciales homosexuales o como potenciales personas o igual, por ejemplo, en Polonia, como ha venido pasando en los últimos años, de que, bueno, para los que no lo sepan, ya van más de 200 municipios que se han declarado zonas libres de personas LGTBI, o incluso ayer, que recibíamos como un jarro de agua fría la decisión de Hungría de prohibir y de prohibir y de quitar, porque ya estaba reconocido legalmente, la posibilidad de modificar registralmente el género para las personas trans. Entonces, es cierto que a nivel institucional o a nivel normativo estamos viendo que los detractores de la ideología de género se están armando internacionalmente para señalarnos y para ir a por nosotros. ¿Cómo crees que está afectando esta persecución más institucional o más legal al día a día de las personas LGTB? ¿Cómo crees que se está trasladando eso a las violencias que nosotros y que nosotras recibimos diariamente por ser LGTBI o a los registros de distintos incidentes de odio? Yo el tema de las violencias hacia las personas LGTBIQ+, ¿no? Creo que es un análisis que hay que hacer desde una mirada interseccional. Y más en países como España, bueno, pues que yo creo que es un país que normativamente tiene una regulación avanzada, bastante insuficiente, porque todas las leyes que se han aprobado tienen una pega. Es decir, la ley del matrimonio igualitario con iguales requisitos para que las familias formadas por dos personas del mismo sexo puedan tener hijos, tiene una trampa, y es que si somos dos mujeres las que queremos tener un hijo, tenemos obligatoriamente que casarnos para poder inscribir a nuestro hijo en el registro civil, ¿no? Con lo cual, bueno, la ley de inscripción registral bueno, pues fue un gran avance, pero tiene otra trampa. Las personas migrantes, las que no tienen nacionalidad española, no pueden acceder a ese derecho. Con lo cual, bueno, son avances, son leyes que están bien, pero son leyes que curiosamente pecan de machismo y pecan de racismo, ¿no? Y esto es importante. Y esos dos elementos a mí me parece necesarios tenerlos presente cuando analizamos los incidentes de odio. Y creo que es importante hablar de incidentes de odio, no de delitos de odio, porque un incidente de odio es el hecho en el cual tú interpretas que estás sufriendo una agresión, un ataque motivado en uno de los, pues motivado por el odio, ¿no? Motivado por la aversión que esa persona tiene al colectivo que tú representas o que escenificas, ¿no? Luego, delito de odio es cuando tú ya has denunciado y cuando un juzgado ha decidido declarar que efectivamente estamos ante un delito de odio. Lo comento porque al final
el tema de los delitos de odio a mí me ha venido preocupando tradicionalmente mucho, esto quien me conoce lo sabe, ¿no? Porque bueno, pues yo creo que es un aspecto del Código Penal que es importante recordar que cuando surge para proteger a los colectivos vulnerables y que es un articulado, es una serie de artículos a lo largo del Código Penal que están siendo utilizados y tergiversados para poder hacer una confrontación ideológica y para poder lanzarse con otras finalidades muy diferentes a las que fueron creados, ¿no? Los delitos de odio son crímenes de poder. O sea, son los crímenes que comete una persona que ocupa un lugar privilegiado en la sociedad contra esas personas que representan los lugares subordinados de esa sociedad, ¿no? Y en ese sentido la mirada interseccional es muy importante, porque en nuestra sociedad una persona gay, blanca, varón, efectivamente puede sufrir un incidente de odio, ¿no? Pero si esa persona no es blanca, si esa persona es racializada, si esa persona es migrante, si esa persona es trans, si esa persona es mujer, es decir, si esa persona la atraviesan una serie de categorías que normalmente calificamos como ejes de desigualdad, lo que nos encontramos es que estamos hablando ante un incidente de odio, ante la gravedad de un incidente de odio en el que lo que tenemos que denunciar es la violencia estructural hacia las personas que representan lo no patriótico, lo no nacional, lo no blanco, lo no hombre, es decir, hacia unos parámetros que desde el feminismo tenemos muy claros, ¿no? Que son los parámetros del patriarcado, ¿no? Que es hombre, blanco, cis, nacional, bueno, de clase media alta, ¿no? Y esto es importante. Entonces, cuando analicemos los incidentes de odio, yo he hecho en falta, sé que hemos avanzado mucho, pero he hecho en falta en las estadísticas, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que son las que más fiables me parecen, porque las estadísticas que hacen los observatorios son muy importantes, son muy fiables, pero no dejan de ser estadísticas, datos, incidentes recogidos por observatorios, cada uno con una técnica, con una ficha técnica, con una modalidad, con unas categorías, es decir, no son estadísticas científicamente rigurosas, ¿no? Las del Ministerio, bueno, se asemejan un poco más a lo que puede ser científicamente riguroso, pero no dejan de recoger categorías, incluso más. En el Ministerio del Interior, la categoría orientación sexual e identidad de género viene poniéndose en el mismo eje. Es decir, se identifica orientación sexual con identidad de género, cuando son dos cosas diferentes. O sea, a mí como lesbiana, como boyera, me pueden agredir, a otra persona como trans, ¿no? Visiblemente haciendo su paso, ¿no? Transitando, la pueden agredir con un motivo muchísimo más evidente relacionado con su identidad y no con el hecho de si es lesbiana o si es heterosexual. Y yo creo que esto es muy importante a la hora de analizar las violencias, ¿no? Y a mí esto me parece preocupante, me parece importante porque al final si entramos solamente en analizar las violencias que sufrimos del colectivo LGTBI sin incorporar esa mirada interseccional, podemos caer en lo que son las Olimpiadas de las opresiones, ¿no? Que este es un término que no es mío, que es un término adoptado, que al fin y al cabo lo que viene a trasladar es que si no somos capaces de comprender cómo a las personas nos atraviesan las violencias y cómo esto además está basado en la estructura patriarcal, cis, heteropatriarcal, racista, no vamos a ser capaces de revertir esas violencias, porque al final vamos a acabar comparándonos, ¿no? Si yo he sufrido más que los discapacitados, he sufrido más que los racializados, he sufrido más que la gente que tiene bueno, pues algún tipo, ¿no? Pues de relación con las etnias gitanas, etcétera, ¿no? Al final entramos en una competencia que es absurda cuando la raíz de la violencia es la misma. Efectivamente. Que eso no quiere decir que todas las violencias sean iguales, que este es el problema, ¿no? Cuando alguien te dice que todas las violencias son iguales, no. La raíz es una raíz estructural, cis heteropatriarcal, ¿no? Pero no todas las violencias son iguales. Se expresan de forma distinta y tienen una incidencia y una perpetración de forma distinta. Y yo creo que de hecho eso es justo la semana pasada, supongo que lo habrás visto, salía el índice de ILGA Europa sobre, pues un poco sobre el estado de la situación de la discriminación en Europa. Y España nos daba un tirón de orejas con respecto a nuestra política de estadística y de recuento de incidentes de odio, porque no hay ninguna clase de match. El Ministerio de Interior desde 2018 no ha vuelto a publicar datos. En teoría tendrían que salir los de 2019 pronto, pero bueno, teniendo en cuenta cómo está la situación, pues igual nada. E incluso
los observatorios y las distintas organizaciones de la sociedad civil reportaban distintos números de incidentes y distintos números de denuncias con respecto a los que tiene categorizados o a los documentados del Ministerio de Interior. Entonces es muy problemático y todo eso también enlazándolo con la polémica que se gestó hace unos meses con respecto a la circular de delitos de odio que sacó la Fiscalía General del Estado aquí en España, que la verdad fue un shock un poco para las personas que nos dedicamos al activismo y sobre todo al activismo jurídico, ya que para las personas que no lo hayan visto o que no se hayan enterado de esta polémica, la propia circular de la Fiscalía General del Estado mezclaba, no ampliaba mucho el concepto de delitos de odio y decía que, por ejemplo, las personas que defendían determinadas ideologías pro odio, como por ejemplo el nazismo, podían estar cubiertos como grupos protegidos por los delitos de odio en el Código Penal. Y eso, a mí, por ejemplo, me ha suscitado en los últimos meses la idea de que en España hace falta una reflexión estructural que yo creo que, por ejemplo, la Dirección General de LGTBI, que se ha constituido en el Ministerio de Igualdad, pues va a poder aportar bastante a ese debate desde una visión interseccional para ver cómo se puede construir y cómo se puede aportar para atajar toda la problemática de los incidentes de odio desde una forma mucho más global y mucho más comprensiva. Sí, sin duda. O sea, la circular a que te refieres de la Fiscalía, efectivamente fue un shock, ¿no? Comprobar que el organismo, la institución que tiene que de alguna manera defender los intereses generales, ¿no? del Estado, adoptaba esa postura, ¿no? Yo creo que también estas cosas tenemos que empezar a desdramatizarlas y a empezar a verlas como parte del litigio, ¿no? Del litigio al que nos tenemos que enfrentar. Además, tú que eres un grandísimo especialista en temas de litigios estratégicos, yo creo que tenemos que empezarlo a ver como parte de la estrategia de quienes no quieren que haya un reconocimiento y una igualdad de nuestros derechos, ¿no? Entonces, esto yo creo que perdemos tiempo. Al menos nos va a quedar igual un poco frívolo, ¿no? Pero perdemos un poco de tiempo si nos damos golpes de pecho. Yo creo que cuando pasan estas cosas tenemos que empezar a verlo como parte de la partida de ajedrez que estamos jugando con gente que no ha renunciado, y que además lo vimos muy claramente que no renunció cuando en la conferencia de Beijing hace muchísimos años las negociaciones se tuvieron que paralizar cuando tocamos los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El tema de los derechos sexuales y reproductivos, que además toca de lleno con el respeto a la diversidad sexual, ¿no? En el caso de los derechos sexuales, es un tema que a la ultraderecha, a los grupos más ultraconservadores de las diferentes religiones, les toca de lleno y nunca jamás en ninguna conferencia internacional de las que se han celebrado en el marco de Naciones Unidas, esos países han dado su brazo a torcer. Siempre se ha tenido que matizar, no se ha llegado a consensos, no se ha llegado a aprobaciones. Y esto venimos arrastrándolo desde finales de los años 90 y el año 2000, que es justo además cuando el Vaticano empieza a construir la tesis de la ideología de género, ¿no? Empieza a encontrar estratégicamente, yo creo que de una forma muy inteligente, puesto que estamos viendo que ha calado en la sociedad, el que la manera de enfrentar el movimiento social que les estaba en ese momento colocando en su sitio, y colocando en su sitio es decir que todo el sitio no es suyo, que ellos tienen sitio pero tienen un sitio, no todo es del Vaticano, no es todo de las religiones, ellos tienen un sitio en el espacio público, el resto tenemos otro, ¿no? Y además tenemos que aprender a cohabitar. Bueno, pues el que les dijéramos que ellos tenían un sitio, aunque no fuera todo el sitio, es algo que les motivó a construir, ¿no? Toda esa teoría sobre la ideología de género, bueno, pues que nos tachan de ideología, ¿no? Con lo cual están desmereciendo un poco lo que es la lógica de los derechos humanos. Aquí esto decías una cosa que me parece importante respecto al ranking que sacó ILGA, que a mí me preocupan mucho los rankings, ¿no? Y en esto creo que Amnistía Internacional lo tiene muy claro, ¿no? Cuando les han preguntado que
que cuál es el ranking, ¿no?, de los países que cumplen o no cumplen los derechos humanos, siempre se dice que no hay rankings, ¿no?, que los derechos humanos en todos los lugares del mundo se vulneran derechos humanos y que en todos los lugares del mundo se avanza en los derechos humanos, ¿no?, pero que no hay que hacer rankings. Entonces, a mí el tema con el ranking me preocupa porque además luego cuando se traslada a los medios de comunicación nos encontramos con titulares en los que te dicen Malta es el país en el que los homosexuales o las personas LGTBI tienen más derechos, ¿no? No, o sea, esto no es un tema de tener más derechos o tener menos derechos, es tener los mismos derechos. Esto es fundamental. O sea, no estamos hablando de que las personas LGTBI queremos tener más derechos. No, queremos tener los mismos derechos. Si yo me quiero casar, quiero tener el derecho a casarme. Si me quiero hacer unión civil, quiero tener el derecho a tener una unión civil. Si quiero adoptar, a poder adoptar. Si quiero trabajar, a poder trabajar en lo que me dé la gana, donde me dé la gana, ¿no? Si quiero llevar a mi hijo a un colegio religioso porque soy una persona religiosa, quiero tener el derecho a poder elegir esa religión sin que en ese colegio se me estigmatice, ¿no? Entonces, el tema de los rankings a mí me preocupa porque al final se traslada una imagen equivocada. Las personas homosexuales no tenemos más derechos que nadie, estamos reclamando más derechos, estamos reclamando los mismos. Y lo que sí tenemos son más vulneraciones de derechos. Es decir, habrá países donde se vulneren más nuestros derechos y países donde se vulneren menos. Pero en todos los países del mundo, desgraciadamente también en España, se están vulnerando. Con el confinamiento estamos viendo cómo hay muchísimos chavales, muchísimas chavalas y personas adultas que posiblemente estén viviendo situaciones de muchísima violencia familiar, física, psicológica, emocional, por el hecho de que tengan que estar encerrados con las personas que no les aceptan y que a la vez son tus personas referentes en el plano emocional, ¿no? Esto es una vulneración de derechos. Las terapias, los acompañamientos aparentemente, tú lo sabes también bien, ¿no? Los acompañamientos que aparentemente realiza la religión católica a las personas que somos homosexuales. A ver, yo sí quiero que me acompañen fenomenal, pero no me tienen por qué acompañar por ser homosexual, ¿no? Es decir, el hecho de que yo sea lesbiana no quiere decir que requiera un acompañamiento para que aclare bien si soy o no homosexual. Mira, soy homosexual ahora, que igual dentro de un tiempo no quiero serlo, pues es que el género fluido, la bisexualidad, la pansexualidad también existen. Es decir, que la diversidad sexual en cuanto a la orientación y la identidad de género, yo creo que también hay que romper, hay que hacer que se rompa ese corsé, ¿no?, del binarismo en todo momento, ¿no? Y, por ejemplo, hay una vulneración de derechos humanos gravísima, que es el que a las personas trans se les esté forzando a estar sometidos a tratamientos de 2 años, ¿no? El que se niegue la autodeterminación de las personas trans, ¿no? Estamos ahí con una lucha que además nos encontramos al final con que hay personas de la ultraderecha que argumentan con la transmisoginia tan dolorosa que eso supone, argumentan de la misma manera que algunos sectores del feminismo, ¿no?, que en ese sentido no terminan de comprender que ambas luchas, la lucha LGTBI y la lucha feminista, van de la mano, al igual que la lucha racista, ¿no?, antirracista, o la lucha del pueblo gitano, ¿no? Son luchas que van de la mano porque van contra el mismo opresor con diferentes rostros. Completamente de acuerdo. Y de hecho, a la luz de lo que... Es que has tocado tantos temas tan Lo interesantes siento. voy a hacer un mini recap o recopilación. A la luz del tema de los rankings, a mí me parece fundamental lo que señalabas. Y no solo por la imagen o el mensaje que se manda de que nosotros no pedimos más derechos, unos derechos distintos, sino que lo único que pedimos son derechos humanos. Iguales que tiene la mayoría, sino que además el propio concepto de ranking es un poco perverso en el sentido de que genera una falsa sensación de tranquilidad para los estados que se hallan más arriba. Muchas veces al final terminan legitimando el discurso que hemos escuchado todas y todos en nuestras calles o de nuestros vecinos, que nos dicen, no, si aquí en España ya se vive bien, aquí en España no tenéis nada que quejaros. Si el Trivago ha sacado un ranking de los 10 mejores países para viajar si eres LGTBI, que aquí no te por la calle o te persiguen por la calle. Y sin embargo, antes de ayer salió la noticia de que en Francia en este último año han aumentado en un 36% los incidentes o los ataques de odio contra personas LGTBI. Entonces, al final, genera como este mismatch, esta falsa percepción de la realidad al reducirla a una comparación relativa entre
no los derechos, los reconocimientos legales en los distintos estados, porque luego, además, no muestran la práctica, sino que solo muestran la imagen de la foto de lo que aparece en la ley. Y que tú y yo sabemos, pues como juristas que somos, que muchas veces, tristemente, la ley dista completamente de la realidad. Mencionando también lo que señalaba sobre las identidades trans y el derecho de autodeterminación, me parece un área en el que España falla, porque estábamos hablando de España, internacionalmente hay muchísimo trabajo que hacer, porque no solo está patologizado, y en concreto en España se hizo una microdespatologización en 2007 al dejar cirugías genitales, pero es que en Europa, que parece ser que es como el adalid de la lucha por los derechos LGTBI, sigue requiriendo en muchos países, y yo creo que son en 11, la esterilización de las personas para poder ver reconocido registralmente su género. Y no estoy hablando de países rocambolescos, sino que hablamos de Finlandia, que se supone que es uno de los objetivos a los que estamos como naciones, creo que República Checa, otro, por ejemplo. Entonces, y aquí en España tenemos que hacer mucha autocrítica. No puede ser que parece que nos contentamos en 2005 y en 2007 en avanzar de golpe con los derechos y con las políticas pro-LGTBI, políticas inclusivas, y desde 2007 tenemos una legislación un poco ecléctica, que cada comunidad autónoma ha ido regulando desde 2014 un poquito lo que le parecía, sin ninguna especificidad y sin ninguna homogeneidad. Y entonces, pues ahora tenemos 9 regiones en las que se expiden documentos oficiales solo válidos para interactuar con la administración autonómica y local, en los que sí que se te reconoce el género, por autodeterminación, pero no se te reconoce, y tú no puedes modificar tu partida de nacimiento o tu DNI, porque eso es a nivel nacional, y a nivel nacional no hay ninguna norma. Entonces, nos encontramos en un mapa muy complejo, en el que hay que ir navegando sin tener muy claro qué derechos tenemos como personas homosexuales, qué derechos tenemos como personas trans, o qué derechos tenemos o tristemente no tenemos como personas intersexuales, las personas intersexuales, porque son una de las grandes olvidadas aquí en el marco legislativo español. Y nada, finalmente señalar con respecto a lo que decías del coronavirus, que no solo actualmente las personas LGTBI, por justo la interseccionalidad de distintos factores que se dan en este colectivo, estamos viviendo de una forma mucho más agravada esta crisis de pandemia internacional, sino que además yo creo que no se está haciendo para nada ningún esfuerzo suficiente por parte de las autoridades de adaptarse y de dar una respuesta específica hacia el colectivo. Ayer salían noticias diciendo que estaba aumentando mucho el acoso cibernético, y se ha puesto por las nuevas tecnologías como mecanismos para paliar el acceso a la educación, el acceso al trabajo. También en España se han excluido, por ejemplo, determinados tratamientos pues tratamientos de afirmación del género de estos tratamientos esenciales. Entonces hay muchas personas trans que no están pudiendo acceder a las terapias y a los tratamientos que sí que estaban accediendo antes, teniendo problemas para acceder. Sí que es cierto que yo creo que quizás, bueno, no sé si nosotros como colectivo o toda la sociedad civil, pues no estamos, o el gobierno no está desoyendo, o el legislativo no está desoyendo, o tenemos que hacernos oír un poco más, porque todavía faltan por atajar bastantes fallos o bastantes limitaciones de la respuesta que se ha dado al coronavirus. Sí, sin duda. Yo creo que lo que tenemos es como que saber un poco cómo trabajar y cómo cooperar, ¿no? Las diferentes miradas, los diferentes enfoques de defensa de los derechos humanos, cómo poder cooperar y cómo transversalizar, ¿no? Este término que tanto se utiliza, ¿no? A la hora de
de poder trabajar desde la lógica interseccional y desde muchas otras lógicas, la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Claro, es que el transversalizar significa el saber cooperar, ¿no? Y yo creo que el saber cooperar significa también el saber trabajar en equipo, y saber trabajar en equipo implica esfuerzo, implica horas de cuidados, implica una mirada feminista, ¿no? Hacia lo que es esa fórmula de trabajar en equipo en el que bueno, pues te desprendas de ese ánimo de competir, de ser el primero, de aparecer, ¿no? De ser, ¿no? Quien dice las cosas, de tener los likes, de tener me gusta y toda esa competencia, ¿no? Que yo antes decía el tema de las Olimpiadas de las opresiones, pero todas esas competencias se dan también dentro de los propios movimientos LGTBI, ¿no? Y también se dan dentro de los propios equipos de un único movimiento, de una única organización o de una única entidad, ¿no? Entonces, mientras no sepamos hacer ese ejercicio feminista, ¿no? De cuidado y de autocuidado, va a ser complicado que logremos terminar la revolución que hemos dejado a medias, ¿no? Yo creo que se ha dejado una revolución a medias. La revolución de la libertad sexual de las mujeres se ha quedado a medias, la revolución de los derechos LGTBI se ha quedado a medias. Nos queda hacer, yo creo, que la revolución de los derechos civiles de las personas racializadas, inmigrantes, la tenemos que coger, la tenemos que hacer nuestra, ¿no? Porque muchas de las personas de nuestro colectivo forman parte de esos colectivos cuyos derechos políticos y civiles no están siendo reconocidos, ¿no? Las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, los manteros, ¿no? Toda la gente que está trabajando en el campo, toda la población migrante. Yo creo que hay ahí un punto en el que tenemos que darnos cuenta de que los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos de igualdad que estamos reclamando para nosotras y nosotros, hay personas, hay población que ni siquiera puede acceder a ellos porque no les estamos reconociendo los derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces, hasta que no contemplemos que los derechos humanos son derechos interdependientes, son derechos que van estrechamente relacionados, que son indivisibles, que si se vulnera el derecho de una persona también se está vulnerando mi derecho, ¿no? No por el hecho de que aquella sea gitana y yo sea paya, ¿no? Pues su derecho no me afecta a mí. No, no, perfectamente. O sea, estamos conectadas. Su vulneración de derechos es mi vulneración de derechos. Esto no va de derechos individuales en cuanto a individuo, neoliberalismo, ¿no? No tiene cabida, ¿no? Los derechos individuales se refiere a que cada sujeto tiene un derecho, ¿no? Es mi derecho y es mi propiedad, ¿no? Y ante este derecho nadie puede bajarme del carro, ¿no? Y esto es muy relevante y esto es muy importante porque estamos además en un momento. Igual esto suena un poco extraño o simplifica mucho, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la ultraderecha ha entendido muy bien lo que es el pensamiento interseccional, ¿no? Tenemos al negro de Vox, tenemos a la persona que quiere defender los derechos LGTBI, ¿no? Dentro de Vox, aunque nos parezca extraño, ¿no? Pero de repente vemos cómo incorporan esa mirada, ¿no? Pues para defender, para atacar la violencia de género, cómo defienden la violencia intragénero, ¿no? Es como una cosa muy extraña, ¿no? Pero de repente tienen esa capacidad de integrar, ¿no? De integrarlo todo para atacar, porque saben que en la medida en que sumen a muchos enemigos, ¿no? A muchos objetos de enemistad, ganan fuerza, ¿no? En la medida en que los enemigos sean muchos, van a tener mucha capacidad. No hay nada mejor que un enemigo común. Todas las feministas, todos los adoctrinadores de género, ¿no? Todos los comunistas, todos los podemitas, todos los ¿no? Y así al final consiguen, ¿no? Que tener un perfil muy, muy transversal, ¿no? Dicen que no es una revuelta transversal, pero tiene un punto ahí que no creo que tengamos que menospreciar porque sí que han conseguido que confluyan muchas aversiones, muchos odios, muchos miedos, muchas fragilidades, ¿no? A la hora de tener ese apoyo que han tenido, que es minoritario, pero que hace mucho ruido y que es muy peligroso, ¿no? Porque es muy violento, no tanto por la cantidad, sino por la violencia que tiene esa retórica. Completamente, completamente. Me parece súper interesante esta reflexión que haces sobre cómo integrando elementos de los movimientos que combaten pueden cambiar el focus del debate de son derechos humanos, son derechos de las personas a es ideología. Porque claro. Si yo defiendo una ideología e invito a representantes de tu movimiento, ya no es algo inherente a la persona, sino que al final lo que tú estás defendiendo es igual de ideología que lo que yo estoy defendiendo. Es un poco esa perversión del discurso y esa de lo que
de lo que son los derechos humanos y los derechos de las personas. Claro, se lo estamos poniendo muy fácil, ¿no? Porque en el fondo estamos fragmentados, ¿no? Cada uno habla de su libro. Bueno, cada uno no. Hay organizaciones y hay movimientos. Yo creo que el movimiento racializado tenemos que aprender mucho, ¿no? Del movimiento racializado, del colectivo LGTBI y el movimiento LGTBI en España. Porque yo creo que están sabiendo integrar con mucha inteligencia colectiva también todo lo que es la interseccionalidad. Posiblemente porque están bebiendo de las fuentes que motivaron y que fundaron la interseccionalidad, ¿no? Que eran las feministas negras, muchas de ellas también lesbianas y transexuales, ¿no? Y ese feminismo negro, que es el que funda la interseccionalidad, yo creo que está siendo abrazado por muchos movimientos racializados compuestos por hombres, por mujeres y por otras personas, ¿no? Entonces, esto es importante. Justo comentan aquí en los comentarios si puedes recomendar alguna lectura o pues algún libro que trate estos temas de interseccionalidad y demás. Que estás mencionando, si te ocurre algún libro, alguna autora, pues que recomendar a las personas que nos están viendo. Bueno, yo creo que ahí o sea, Lucas Platero es un sociólogo, yo creo que todas y todos le conoceremos, y a mí me parece que es quizá de las personas que han sido pioneras en incorporar la mirada y la lógica interseccional. Además, está muy conectado con el mundo de la educación, con lo cual siempre lo hace de una manera muy interesante y muy efectiva. Esther Macoyo, yo creo que voy a citar personas que están en el Estado español, ¿no? Esther Macoyo a mí me parece que también es alguien que perfectamente puede incorporar, o sea, que podemos leer y que podemos ver cómo se incorpora, ¿no? Toda esa mirada interseccional. Luego, lógicamente, pues están las lecturas más clásicas, ¿no? De Angela Davis. Y también a mí hay alguien que me gusta mucho cómo escribe, que también podéis leerla todas las semanas en el diario, que es Gabriela Biener, ¿no? Gabriela Biener a mí me parece que es posiblemente es peruana y es de las escritoras, yo creo que bueno, aparte que escribe maravillosamente bien, ¿no? Que mejor incorpora toda la lógica interseccional, ¿no? Así como para empezar, me parecen tres autoras y Lucas, ¿no? Que es trans, que están muy dirigidos, ¿no? en incorporar esa lógica. Pues ya llevamos unos 45 minutillos hablando, así que nada, te quería pedir, Violeta, si para terminar pues nos puedes dar un mensaje de ánimo y poderío para todas las personas que nos están escuchando y que han sido o han presenciado víctimas de LGTBI-fobia, quieren combatir y unirse a la lucha de una forma más activa, pues mandarles un mensaje. Yo creo que hay un punto que es que esta revolución no está acabada. O sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta que tenemos una revolución por acabar. Esto me parece un mensaje importante. Y luego yo creo que hay otro mensaje que es muy importante, que es que nos creamos realmente que tenemos derechos y que busquemos aquellos espacios, aquellos lugares donde podemos compartir quiénes somos, como somos y tal como somos. Busquemos espacios seguros para poder explorar aquello que nos hace daño y para poder empoderarnos en nuestros derechos. Y luego que también busquemos un activismo, ¿no? Yo creo que el activismo es una fórmula muy eficaz para empoderarnos frente al lugar que tenemos en el mundo y frente a lo que son nuestros derechos, ¿no? Y luego es cierto que cuando se sufre LGTBI-fobia en el entorno familiar, ¿no? Por parte de tus padres, de tus hermanos, bueno, el mensaje de todo pasa, hay una parte en la que es verdad que todo pasa. Es verdad que no a costa de cualquier precio, ¿no? Y en ese sentido hay que cuidarse. Es decir, si necesitamos apoyo psicológico, si necesitamos apoyo emocional, si necesitamos refugiarnos en la meditación, si necesitamos un autocuidado, ¿no? Que de alguna manera repare el daño que nos están causando, creo que es fundamental. Creo que no podemos olvidar que hay una parte en la que tenemos que trabajar por ser supervivientes, no por ser víctimas, ¿no? Nos quieren víctimas y nos quieren víctimas porque a la medida en que nos creamos víctimas
no vamos a salir de esa indefensión aprendida y de ese lugar, ¿no? de opresión en el que el poder se siente tan cómodo, y necesitamos ser supervivientes. Y para ser supervivientes necesitamos recuperarnos, necesitamos repararnos, necesitamos estar en grupo, ¿no? Necesitamos alejarnos de todo aquello que nos dice que no somos suficientes, que no somos dignos y que no tenemos lugar en el mundo. El mundo es muy amplio, hay muchos lugares y desde luego todo esto además con alegría. Creo que la alegría es un elemento fundamental, ¿no? Si no hay alegría no es nuestra revolución, ¿no? No es tampoco mía la frase. Está mejor dicha que esto que he dicho yo. No, pero me parece que acabas de mandar un mensaje súper potente y muy certero. Y yo no puedo hacer otra cosa más que secundarlo. Em, Respondiendo solo a un par de preguntas que hacen aquí abajo, las autoras y autores que ha mencionado Violeta son Lucas Platero, Esther Macollo y Gabriela Biener, para que lo podáis apuntar. Javier Y Sáez también es un estupendo autor, ¿eh? De Javier vais a encontrar además, es un gran experto que me estaba yo ahora mismo, además de que es un mítico activista, bueno, Javier es imprescindible. Ujú. Y nada, terminar señalando que sí, que esta charla va a quedar colgada 24 horas en el perfil de Amnistía Madrid y que luego la colgaremos en YouTube. Así que os animamos a que la difundáis entre vuestros contactos, vuestros conocidos, vuestras amigas y vuestros familiares, para, pues, si creéis que es interesante o os ha aportado algo, creéis que puede suscitar pues alguna clase de reflexión. Así que nada, me gustaría terminar recordándoos que nuestra web es.amnesty.org y ahí tenéis muchísima información sobre cómo trabajamos desde Amnistía los derechos del colectivo LGTBI, así como el resto de derechos humanos de todas las personas. Y también me gustaría deciros que desde el equipo de diversidad sexual y de género hemos sacado un microcurso online sobre conceptos muy básicos del colectivo LGTBI, de los derechos humanos de las personas LGTBI. Así que en la página web de Amnistía Internacional podéis encontrar un enlace para ese microcurso. Le estaremos dando publicidad pues, en las próximas semanas y os animo a que tanto lo hagáis vosotras y vosotros como que le deis visibilidad. Así que nada, Violeta, de verdad, muchísimas gracias y cuídate mucho y a ver si nos vemos pronto. Sí, seguro, Saúl. Muchas gracias a ti y a vosotros. Un besazo. Chao.